Hola, mi nombre es Zaira Jiménez, soy diseñadora de modas y directora creativa de mi propia marca. Hoy estoy con ustedes para elaborar el patronaje y la confección del pantalón jean, así que manos a la tela. Vamos a realizar el molde delantero del pantalón básico del jean 5 bolsillos. Como primera medida vamos a dejar una margen en nuestra área de trabajo, en el papel que tenemos, vamos a dejar una margen, la deseada. En este caso dejamos 5 centímetros por la parte de la cintura y por la parte de la entrepierna voy a dejar 2 centímetros de margen. Vamos a tomar la medida del recuadro de 29 centímetros por el largo de 108. Ya tenemos nuestro recuadro de 29 centímetros por 108 centímetros de largo. Ahora vamos a realizar nuestras líneas horizontales de apoyo para la rodilla, para el tiro y para la cadera. La primera línea que vamos a trazar es a 20 centímetros para trazar la línea de tiro. Luego vamos a realizar una línea para el apoyo de la línea de rodilla a 39 centímetros. La siguiente línea que vamos a trabajar es la línea de la altura de cadera. Vamos a subir de la línea de tiro 5 centímetros y vamos a marcar nuestra línea de altura de cadera. Tenemos ya la base de nuestro trazo, el recuadro por las líneas de apoyo. Realizado nuestro recuadro con nuestras líneas de apoyo, línea de rodilla, línea de tiro y línea de cadera, vamos a desarrollar la parte superior del pantalón. En este caso vamos a trabajar con la talla 8. Entonces, por ese motivo tenemos las medidas del largo, es un largo estándar. Bueno, vamos a realizar la parte superior del pantalón. Tenemos nuestra línea de cadera y nuestra línea de tiro. Entonces vamos a apoyarnos con una línea vertical, en este caso para poder trazar el tiro. A 4.5 centímetros vamos a marcar una línea de apoyo que nos va a ayudar a realizar el tiro. Luego vamos a correr 1 centímetro por la parte de la cintura y vamos a unir esa línea a la línea de cadera y luego vamos a realizar nuestra curva de tiro. En nuestra curva de tiro podemos sobre el ángulo mover 2 centímetros para poder hacer nuestra línea de curva. Entonces lo realizamos de la siguiente forma. Este espacio podemos trabajarlo de 2 centímetros. Sobre la línea de costado vamos a mover 2 centímetros y vamos a unir con una línea curva bajando 1 centímetro por el centro del tiro. ¿Para qué? Para realizar nuestra curva de cintura. Entonces vamos a trazar nuestra curva de cintura. Y sobre los 2 centímetros vamos a unir con una semicurva a la línea de cadera para formar nuestra parte superior de la cintura con el costado. Ya tenemos acá la parte superior con su tiro, la línea de cintura, la línea de costado. Vamos a unir con una línea recta desde la cadera hasta nuestra línea de rodilla. Luego, sobre la bota vamos a trabajar con 5.5, el ancho deseado. De acuerdo al ancho de la bota que yo requiera, pues voy a tomar la medida. Si la quiero más ajustada, pues voy a quitar un poco más de medida. Entonces tenemos en este caso
para un clásico 5.5. Trazamos nuestra línea recta. Cada vez que hagamos una unión de dos líneas rectas o semicurvas tenemos que hacer o suavizar nuestros puntos de encuentro. Por entrepierna vamos a entrar 7.5 y por la medida de rodilla vamos a entrar 5 puntos. Vamos a trazar una línea recta de la bota a la línea de rodilla para crear nuestra bota. Entonces, el ancho de la bota es el deseado. En este caso, nos quedaría aproximadamente de 18 centímetros. Vamos a realizar nuestra línea de entrepierna, nuestra curva de entrepierna, que es desde la medida de la línea de rodilla hasta el punto del tiro delantero. Vamos a realizarlo con una semicurva, es una línea suave, es una semicurva suave que se va a realizar. Tenemos trazado nuestro delantero por la entrepierna, línea recta, tenemos nuestra curva de entrepierna, la curva de tiro, la curva de cintura, la curva en el costado y la línea recta del costado. Recordemos que todas las uniones de rectas con semicurvas vamos a suavizar para que nos quede mucho mejor el vuelto. Ahora, ya teniendo el delantero, vamos a realizar nuestro reboque de bolsillo. Vamos a realizar nuestro reboque de bolsillo de acuerdo a la curva deseada. En este caso vamos a trabajar con 5.5 por el costado y 9.5 por la cintura. Hacemos nuestra marca y realizamos nuestra curva. Para el reboque, acá tenemos la pieza del reboque. Ahora vamos a realizar la vista del bolsillo y el refuerzo del bolsillo. Entonces vamos a bajar paralelo a la curva que hicimos 4 centímetros. El ancho también es el deseado. En este caso el pantalón tiene un refuerzo. No es bolsillo, es simplemente un falso. Vamos a trazar la curva. Entonces acá podemos tomar nuestro refuerzo y nuestra vista. Tenemos trazado el pantalón en la parte delantera. Vamos a marcar la línea de aplome del pantalón. Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a marcar 15.5. Realizada la línea de aplome, vamos también a realizar la línea que nos va a permitir que nuestro trazo quede derecho. Se llama la línea de hilo de tela. Entonces la vamos a trabajar totalmente, paralela a esta línea de aplome. Esto me indica el hilo de la tela. Entonces tenemos ya trazado el delantero del pantalón con su bolsillo falso para realizarlo. Para realizar el molde posterior del pantalón clásico 5 bolsillos, vamos a realizar un cuadro de 38 centímetros por 109 centímetros de largo. Este sería nuestro largo de pantalón y este sería nuestro ancho. Vamos a realizar la línea de apoyo para sacar la curva del tiro y vamos a realizar la parte superior de la cintura. Recordemos que este pantalón va a llevar cotilla. Hay que tener en cuenta que las medidas que tomamos las tenemos de acuerdo a la tabla de medidas. Entonces tenemos acá el cuarto de cadera más el tiro. Eso depende de la talla que se vaya a realizar. Vamos a tomar 6 centímetros punto 5 y 6 centímetros punto 5 vamos a realizar nuestra línea de apoyo al tiro y vamos a marcar
14 centímetros, punto 5, y vamos a realizar una línea recta que me va a ayudar a crear la línea de el tiro posterior. Vamos a medir sobre esa línea que acabé de trazar la mitad, en este caso tiene 17, serían 8,5, y sobre la línea marcamos 8,5, tomamos medio centímetro, y esto me va a permitir poder hacer mi curva para que el pantalón forme mucho mejor. Entonces tenemos la curva de levantacola. Sobre el cajón o el recuadro que nos queda podemos hacer lo siguiente: colocamos la línea en esta posición y marcamos 3 centímetros. Esto me va a permitir poder realizar la línea de curva de tiro. Acá ya tenemos nuestro tiro. Recordemos, tenemos un levante muy suave en la parte posterior. También tengan en cuenta que la unión entre dos curvas o rectas y curva se debe realizar, se debe suavizar para que quede mucho mejor. Sobre la parte de la cintura vamos a bajar 4 centímetros y vamos a unirlo a la línea de tiro. Realizamos nuestra línea recta, buscamos la mitad de la medida, que en este caso son 12, subimos medio centímetro para realizar una curva suave, porque acá se va a unir con la cotilla. Sobre la línea vamos a marcar 5 centímetros para colocar la indicación del piquete. Podemos trabajar la mitad y hacia cada lado el ancho de nuestra boca de bolsillo, o colocamos una medida estándar que serían 5.5 y realizaríamos nuestro punto o nuestro piquete, y sobre los 5 centímetros de la parte superior voy a hacer una línea que me va a ayudar a guiarme y voy a marcar la boca del bolsillo. En este caso serían 16 centímetros, depende de esa boca de bolsillo, pues vamos a realizar a colocar los piquetes. Acá tenemos los piquetes, quiere decir que el bolsillo va parchado o va colocado sobre esta parte. Ya realizada la parte superior, vamos a trabajar la línea de costado y la línea de entrepierna. Vamos a iniciar con el costado. Vamos a marcar sobre la línea de rodilla, por la entrepierna vamos a marcar 9 centímetros y por costado vamos a marcar 6 centímetros. En la bota, por entrepierna, vamos a marcar 11 centímetros y medio. Recordemos que de acuerdo al ancho de la bota, pues vamos a tomar esa medida. Y por costado vamos a marcar 7.5. Vamos a unir con línea recta desde la bota a la línea de rodilla. Por el costado, que lo acabamos de hacer, y ahora por entrepierna. Vamos a realizar la curva que me va a unir la línea de rodilla a la línea de tiro. Recordemos que debemos tener en cuenta que las reglas no van a marcar una curva definitiva, nos ayudamos para hacerlo. Vamos a realizar la línea de costado, la unión entre la línea de rodilla con la línea de cintura. Tenemos sobre la línea de cadera, vamos a correr medio centímetro y vamos a unir con una línea recta a la rodilla. Y luego, con nuestra semicurva, realizamos la unión de la cintura a la cadera. Entonces, ya tenemos nuestro costado. Recordemos hacer o suavizar nuestras líneas. Tenemos terminado la parte posterior del pantalón. El costado, la parte superior de la cintura, que va a estar unida con la cotilla, la parte del tiro, donde va a tener un leve aumento para el derrier, la entrepierna y nuestra bota. Vamos a realizar la línea de aplome para que a la hora del ensamble y en el corte el pantalón no se gire. Entonces vamos a marcar 20 centímetros y medio
y trazamos nuestra línea. Podemos trazarla de la rodilla hacia arriba o en todo el pantalón. Esto me permite que el pantalón quede completamente recto en corte y en ensamble. Vamos a terminar nuestra línea de aplome 20.5. Vamos a unirla a la línea de rodilla. Terminamos la línea de aplome desde la cintura hasta la bota. Esto me permitirá que el pantalón no se gire. Vamos a colocar el hilo de la tela. Va a ser una línea paralela a la línea de aplome que voy a realizar. Esto me indica que nuestro pantalón se debe cortar de esta forma. Tenemos acá pantalón posterior, talla 8. Terminado el molde delantero y el molde posterior, vamos a recordar que el recuadro se hace de acuerdo al largo deseado por el ancho de cada talla. En la tabla de medidas encontramos la medida que nos puede determinar el ancho, que es la cuarta parte de cadera más el tiro. En este caso tenemos 29 en la parte delantera del recuadro, 4.5 centímetros equivalen al tiro y 24.5 equivalen a la cuarta parte de cadera. Esto teniendo en cuenta el cambio dimensional de la tela que utilizamos en este caso, que se llama gorgona. Tiene un cambio dimensional del 15% por trama y por urdimbre del 4%. En la parte anterior observamos el delantero y el posterior del pantalón. Vamos a realizar la cotilla, las pretinas delantera izquierda, delantera derecha y posterior, más el bolsillo de parche de la parte posterior, aletilla y aletillo. En este caso vamos a iniciar con la cotilla. Vamos a hacer un recuadro de 24 centímetros. Antes de iniciar, pues les recuerdo realizar la margen de acuerdo al ancho deseado. Teniendo nuestro rectángulo de 24 centímetros por 11 centímetros, vamos a empezar a realizar la cotilla. La cotilla puede realizarse desde el pantalón. En este caso, con el cambio dimensional y con los ajustes que se hicieron al patrón, entonces realizamos la cotilla separada. ¿Qué debemos tener en cuenta? La cuarta parte de cadera. Esa es la pieza que debemos tener en cuenta para poder crear nuestra cotilla. La medida de la parte inferior de la cotilla debe coincidir con la medida de la parte superior del pantalón posterior. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a correr 2.5 por la parte superior. Vamos a subir 4 centímetros. Vamos a realizar una línea recta que sería la parte de centro de tiro en la cotilla. Luego, por la parte del costado vamos a bajar 6 centímetros y nos quedarían 5 centímetros del ancho de la cotilla. Vamos a unir con una línea recta al centro de la cotilla en la parte inferior y ahora en la parte superior. Luego vamos a darle la curva, vamos a buscar la mitad de la medida, en este caso 22,5 serían 11.25 y voy a bajar medio centímetro. Lo mismo por la parte inferior de la cotilla para que nos quede con un poco más de forma. Vamos a tomar la medida, serían 24,5, la mitad 12.5. Vamos a subir medio centímetro. Esto me permite que quede con una curva en la parte superior y en la parte inferior. Realizamos nuestra semicurva muy suave en la parte superior y en la parte inferior. Ya tenemos nuestra cotilla. Marcamos nuestro hilo de tela totalmente recto y tenemos la cotilla. Tenemos la cotilla. Recordemos que esta pieza van 2 veces. Ahora vamos a realizar
la pretina delantera derecha y la pretina delantera izquierda. Depende de qué es la diferencia entre derecha e izquierda. Depende del monte, hacia qué lado yo lo haga. Entonces vamos a hacer un recuadro, colocar las márgenes para poder hacer el rectángulo. De 22 centímetros por 9 centímetros. Teniendo nuestro recuadro o rectángulo de 22 centímetros por 9, 9 quiere decir el ancho que yo desee hacer esa pretina. En este caso voy a trabajar con 7. Recordemos que ya están desarrollados los moldes con costura. Por el ajuste del cambio dimensional ya se hizo el proceso respectivo con la lavandería. Entonces por eso ya acá el molde es un molde que nos permite escalar a la talla deseada y ya está aprobado en nuestra base textil. Voy a realizar la pretina delantera izquierda. Vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a correr 2 centímetros y vamos a realizar una línea recta donde me va a permitir crear mi pretina anatómica. 2 centímetros y realizo una línea recta. Voy a unir por costado con una semicurva. Colocamos el piquete donde me indique que es el costado y luego buscamos la mitad de la medida, que son 20, la mitad serían 10 centímetros, bajamos medio centímetro. Esto me va a permitir realizar la curva. 22 centímetros son 11 centímetros, bajamos medio centímetro y realizamos nuestra curva de la pretina delantera izquierda. Entonces podemos realizar también nuestro hilo de tela, recordemos siempre paralelo al centro, y sería pretina delantera. Depende de la decisión que tomemos hacia qué lado vamos a colocar el cierre, es izquierda o es derecha. En este caso es la izquierda. Vamos a realizar la pretina delantera derecha. La diferencia entre la izquierda y la derecha es el largo donde va a ir montada el aletillón. Entonces vamos a crear un rectángulo de 26 centímetros por 9 centímetros. Repito, el ancho es de la pretina, es el ancho de la pretina deseada. Entonces acá tenemos el rectángulo de 26 centímetros. La diferencia de las dos pretinas entre izquierda y derecha es el monte para el aletillón. Entonces en este caso el aletillón es de 4 centímetros al doble, entonces por eso tenemos 22 y acá tenemos 26. La forma de realizar exactamente igual. Bajamos 2, corremos 2, subimos 2 centímetros, trazamos nuestra línea recta, buscamos la mitad, bajamos medio centímetro, buscamos la mitad, 12, bajamos medio centímetro, y esto nos va a ayudar para crear nuestra curva. Vamos a realizar la curva del costado, colocamos el piquete, el hilo es completamente paralelo al centro y tenemos nuestra pretina delantera derecha. Recordemos que es un par de piezas para la cotilla, un par de piezas
para la pretina delantera izquierda y un par de piezas para la pretina delantera derecha. Vamos a realizar la pretina posterior. Recordemos que es una pretina anatómica, quiere decir que es circular, por eso tenemos este tipo de patrón para poder desarrollar cualquier ancho que deseemos o de acuerdo a la medida. Recordemos, la medida que tenemos en la parte de la pretina posterior, de la pretina delantera izquierda, debe ser igual a la medida que tenemos en la parte delantera del pantalón. Y aquí es la misma medida más la medida de aletillo. En la parte posterior, la medida de todo el contorno de la cintura. Entonces vamos a realizar el recuadro de 11 centímetros y medio por 41 y medio. Realizamos el recuadro para poder crear nuestra pretina. Entonces vamos a buscar la mitad de la medida, que en este caso son 20.25, y vamos a trazar una línea de apoyo en el centro. Podemos trabajar con la mitad y luego desdoblar. En este caso la hice completa. Marcamos 3.5, subimos 5.5, y realizamos nuestras líneas rectas. Estas líneas nos permiten o nos ayudan a realizar la curva. Podemos realizar la curva de costado, podemos colocar quietes si se desea. En la parte posterior pues no vamos a tener el inconveniente de que se confunda. Tenemos nuestros piquetes. Ahora vamos a trabajar con la curva. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a buscar la mitad de la medida, en este caso son 21, 10 y medio, y vamos a bajar aproximadamente 1 a 1.5. Esto me permite manejar la curva. En la parte superior buscamos la mitad, 9 centímetros, bajamos la misma medida que bajamos en la parte inferior, 1, y trabajamos nuestra curva. Entonces nos va a quedar curva y curva. Y tenemos la pretina posterior realizada. Recordemos, cotilla se corta 2 veces, pretina delantera izquierda 2 veces, pretina delantera derecha 2 veces y posterior 2 veces. Ahora vamos a realizar el bolsillo de parche. Es el bolsillo que voy a colocar en la parte posterior de mi pantalón, de acuerdo a la medida deseada. Acá lo voy a realizar de 18 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho. Entonces realizo mi recuadro con esta medida y voy a buscar la mitad en la parte inferior, 8 centímetros. Voy a subir por los costados del bolsillo 2.5, esto va de acuerdo a la forma deseada, y voy a entrar 0.7, 7 milímetros y 7 milímetros. Voy a realizar la unión entre los 7 milímetros y el centro para que quede la punta del bolsillo. Por la parte superior voy a bajar 2 centímetros, que sería la boca del bolsillo, el refuerzo de la boca del bolsillo o el doblez de la boca del bolsillo, y voy a unir a partir de esos dos hasta los 0.7 centímetros que marqué para que me quede el bolsillo. El diseño de acuerdo a su necesidad. ¿Ok?
creo el hilo de la tela totalmente paralelo y está el bolsillo posterior, ¿cierto? Nos faltaría la letilla y el aletillón, son las piezas donde se van a colocar la cremallera. Depende del tipo de la altura del cierre, pues hago mi aletillón. En este caso voy a trabajar con un aletillón para varias tallas. Es una medida estándar que me va a permitir trabajar la 6, la 8, la 10 y la 12. Entonces voy a hacer un rectángulo de 18 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Puedo dejarlo de esta forma o de una vez puedo hacer lo siguiente. Cuando yo ensamblo necesito hacer la entrada en la parte del centro, busco la mitad y subo 2 centímetros. Esto me permite que me quede de la siguiente forma con este vértice para poder doblar y guardar. En confección vamos a entender un poco mejor esta parte. Vamos a colocar el hilo. Este va a ser el hilo. Y aquí tenemos el aletillón. Vamos a realizar la letilla. La letilla tiene la misma medida de larga del aletillón, que son 18 centímetros por la mitad, en este caso 4.5, y realizo el recuadro, un rectángulo, buscamos el hilo de la tela. Todas las piezas deben tener su respectivo hilo de tela. Vamos a hacer la curva. Si la queremos hacer acá de una vez en el molde, hacemos la curva para la pieza del cierre. Tenemos la cotilla de la parte posterior, pretina delantera izquierda, pretina delantera derecha, pretina posterior, bolsillo de parche o bolsillo posterior, aletilla y aletillón. Las piezas que complementan nuestro delantero y nuestro posterior para la realización del pantalón. Vamos a iniciar el corte de los moldes. En este caso tenemos el delantero, vamos a cortar nuestro posterior para poder colocar los moldes sobre la tela y realizar el corte en la tela. Vamos a colocar alfileres para sostener los moldes sobre la tela. Tengamos en cuenta que el hilo debe estar completamente perpendicular a la línea de la base de la tela. Tengamos en cuenta que los alfileres se deben colocar hacia adentro y aproximadamente a 3 centímetros del orillo del molde. Ya tenemos nuestro corte, ahora vamos a realizar la confección. Recordemos que todos los moldes tenían su aumento de costura para poder confeccionar. Coser reboque de bolsillo. Cargar costura de bolsillo. Ahora nos tenemos que ir a fileteador. Filetear falso del bolsillo.
Despuntar boca del bolsillo. Coser aletillón. Filetear aletillón. Filetear aletilla. Filetear tiros delanteros. Con la colocación de la cremallera sobre el aletillón. Vamos a colocar sobre el tiro delantero de la parte izquierda la aletilla. Recordemos el punto que marcamos sobre la altura de cadera y vamos a iniciar a confeccionar. Tenemos una costura de 1 centímetro. Luego vamos a cargar la costura. Ya tenemos la aletilla pegada sobre el delantero izquierdo. Vamos a colocar el cierre sobre el aletillón teniendo en cuenta el lado para el monte. En este caso, el lado del monte es el lado izquierdo sobre el derecho. Debemos colocar de esta forma la cremallera. Vamos a colocar el aletillón sobre el tiro delantero de la siguiente forma. Nos va a quedar, entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta el piquete o la marca que podemos hacer sobre la línea de altura de cadera. Podemos utilizar esa guía para poder iniciar pegando el aletillón al tiro delantero. Y nos queda de esta forma. Ahora vamos a sostener el cierre sobre la aletilla. Vamos a sostener de la siguiente forma para poder pegar la cremallera a la aletilla. Volteamos y sostenemos. Ahora vamos a cerrar tiro delantero. Vamos a cerrar tiro delantero teniendo en cuenta que vamos a cambiar el pie por el lado izquierdo para que nos quede más acertada la costura sobre la unión de la cremallera. Cerramos tiro delantero hasta la unión de la cremallera.
Aquí observamos la parte interna del cierre. Queremos sostener o presillamos al finalizar nuestra prenda. Podemos observar la terminación del reboque, que es un falso para el bolsillo, y cómo pegar la cremallera al pantalón. Entonces ya tenemos nuestra primera operación en la parte delantera, donde nos queda listo para unir a la parte posterior. La siguiente operación es elaborar la jota del pantalón. Nos podemos ayudar de esta plantilla marcando sobre el pantalón la curva que vamos a despuntar. En este caso es una letilla que se puede realizar de 2 centímetros o de 2.5 de ancho para colocarlo. Entonces acá vamos a despuntar la jota. Debemos tener en cuenta que por la parte inferior no vayamos a tomar el aletillón con la costura. Entonces corremos el aletillón hacia el lado contrario e iniciamos a despuntar. Nuestro aletillón quedó al lado contrario. Vamos a iniciar el despunte. Terminamos nuestra curva, rematamos teniendo en cuenta que no tomamos el aletillón. Ahora, terminado, podemos sostener aletilla y aletillón o presillamos al terminar nuestra prenda. Podemos observar la terminación del reboque, que es un falso para el bolsillo, y cómo pegar la cremallera al pantalón. Entonces ya tenemos nuestra primera operación en la parte delantera, donde nos queda listo para unir a la parte posterior. Pegar bolsillo al pantalón. Primero vamos a filetear la boca del bolsillo, luego la despuntamos. Despuntamos la boca del bolsillo y luego la doblamos 1 centímetro por todo el contorno, para luego ponerla sobre el posterior del pantalón de la siguiente forma. Vamos a tener en cuenta los puntos que marcamos en el molde para colocar. Lo sostenemos con un alfiler para iniciar a parchar nuestro bolsillo. Iniciamos por el costado, guardamos las puntas del bolsillo, llegamos al ángulo, volteamos, al ángulo y seguimos pegando el y ya tenemos nuestro bolsillo parchado.
Ya tenemos pegado el bolsillo a la parte. Ya tenemos pegado el bolsillo a la parte posterior, los dos lados. Ahora continuamos colocando la cotilla. Dar la cotilla al pantalón. Vamos a filetear la cotilla para luego pespuntar. Ya estando pegada la cotilla al pantalón al posterior, entonces vamos a pasar a pespuntear. Vamos a cerrar tiro posterior. Tengamos en cuenta que el case de la cotilla esté correcto. Podemos hacerlo en la fileteadora con puntada de seguridad o podemos hacerlo en la máquina y luego filetear. Costura de 1 centímetro. Vamos a filetear el tiro de la parte posterior. Como les decía, podemos hacerlo con puntada de seguridad en la fileteadora o filetear y coser en la máquina. Entonces ya tenemos cerrado nuestro tiro posterior. Tenemos en cuenta el case de la costura. Vamos a pespuntar la parte posterior del pantalón. Tengamos en cuenta de abrir la costura para que la puntada quede de mejor calidad. Acá podemos observar el pespunte sobre el tiro posterior. Vamos a cerrar la entrepierna del pantalón. Podemos sostener el case del tiro delantero con el tiro de la espalda para iniciar el filete. Iniciamos cerrando la entrepierna. Tengamos en cuenta de igualar las dos. Tengamos en cuenta igualar las dos entrepiernas. Debe casarlo. Perfecto. Vamos a coser la entrepierna. Recuerdo que podemos hacerlo en la fileteadora con puntada de seguridad o podemos filetear y luego la pasamos en la máquina plana. Es recomendable rematar en los tiros para evitar que se rompa. Recordemos de rematar al inicio y al final de la prenda. Ya tenemos nuestra entrepierna fileteada y cosida. Ya tenemos nuestra entrepierna fileteada y cosida. Vamos a cerrar costados. Podemos hacerlo primero con la plana y luego filetear. Recuerden rematar al inicio. Se recomienda utilizar hilos codas cadena para el pespunte y para el amarre de nuestra puntada. Igualamos los costados y terminamos rematando.
Vamos a filetear nuestros costados. Acá ya lo tenemos cocido. Y vamos a filetear. Nos quedaría de esta forma el costado. Igualamos botas. Iniciamos. Y ya tenemos fileteado. De hacerlo, puedo primero coserlo a 1 centímetro y luego filetear, o filetear y luego coser. Vamos a coser a 1 centímetro el costado. Recordemos la utilización del hilo todas cadenas, que es de excelente calidad para las costuras internas y para sobrepisar. Podemos utilizar hilo número 75 o 50 para pisar, y para amarre interno podemos utilizar el 75 también o 120. O a pisar nuestro costado. Podemos trabajar del reboque hacia abajo 2 a 3 centímetros. Entonces, rematamos nuestro inicio de costura y terminamos. Acá tenemos la costura. Podemos observar el pespunte que se realizó en el costado. Se recomienda los 2 costados. Acá tenemos nuestras pretinas de espalda y delantero. Debemos tener en cuenta el piquete que realizamos en el molde y luego en el corte para ubicar cuáles son los costados de las pretinas delanteras. Vamos a cerrar los costados de nuestras pretinas. Tengamos en cuenta el piquete que realizamos en el costado de la pretina delantera, derecha e izquierda, e iniciamos cerrando los costados. Recordemos rematar al inicio y al final de todas las costuras. Y tenemos los costados cerrados. Acá observamos por la parte del revés y luego vamos a unir por la parte superior las 2 pretinas. En este caso las tenemos acá. Vamos a colocar una sobre la otra y vamos a iniciar la confección. Vamos a iniciar la confección por la parte superior de cintura de nuestra pretina. Tengamos en cuenta abrir las costuras de los costados de la pretina. También quiero recordar que el ancho de la pretina depende del gusto. Pueden hacerla de 6 centímetros, 10 centímetros, dependiendo. Ya tenemos cosida nuestra pretina por la parte superior. Ahora vamos a tener en cuenta cargarla. Para eso debo saber dónde coloqué el cierre para montar. En el caso de nuestro pantalón hicimos que el izquierdo montara sobre el derecho, quiere decir que la parte más corta, que es esta, la pretina delantera derecha, es la que voy a pespuntear. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a iniciar el pespunte cargando la costura de la pretina. Tengamos en cuenta que el lado izquierdo es el más corto
y es por el que vamos a iniciar. Entonces vamos a pespuntar o a pisar en la parte de la cintura. Vamos a hacerlo con hilo azul porque podemos hacer las costuras internas con hilos del mismo color, igual que no se van a ver. Entonces podemos utilizar el hilo azul también. Cuando ustedes desean hacer el ribete, el reboque o colocar el cierre, también todas las costuras internas se hacen en azul. Recomendamos utilizar el hilo Kodak cadena, que es de excelente calidad. Tengamos en cuenta que este tipo de confección es un tipo de confección tradicional donde utilizamos nuestra plana y la fileteadora. Podemos utilizar la cerradora de codo para cerrar entrepiernas, podemos utilizar otro tipo de máquinas industrializadas para ciertas operaciones. En este caso, nuestro pantalón está elaborado de una forma más tradicional. Terminando de pespuntar nuestra pretina, donde queda el pespunte es la parte interna. Ya nos va a quedar de esta forma. Este va a ser nuestra parte interna y esta va a ser nuestra parte externa. Por eso hablamos de una pretina anatómica por la forma. Entonces, esta es nuestra parte derecha, esta es nuestra parte izquierda. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Esta pieza es más larga porque es la que va a ir pegada abajo. Y este va a ser nuestro. Ahora vamos a filetear la base de la cintura. Acá queda el pespunte, vamos a filetear la parte interna. Fileteamos la parte interna de la pretina. Nos queda de esta forma. La que vamos a pegar al pantalón es por este lado, vamos a hacerlo por el derecho y este es nuestro revés de pretina. Vamos a iniciar desde el centro de la cotilla, dejando el derecho de nuestro pantalón abajo y el derecho abajo. Elaboramos el piquete, como tenemos marcado el piquete, del centro de la pretina posterior para iniciar. A 1 centímetro, recordemos que todo el pantalón está a 1 centímetro. Todas las costuras del pantalón están a 1 centímetro. Vamos a tener en cuenta cazar las costuras en los costados. Miramos en la terminación y nos damos cuenta que tenemos el centímetro de costura, que nos salió correcta el largo, la medida del contorno de pretina con el pantalón. Entonces tenemos ya acá pegada nuestra pretina al pantalón. Vamos a coser de la siguiente forma para poder terminar de pegar la pretina a la cintura del pantalón. Estas dos formas las podemos utilizar, son válidas. Y acá podemos observar que nos va a quedar completa nuestra pretina. Acá tenemos la pretina pegada a la cintura del pantalón. Podemos observarla abierta y ya cerrar. Nuestra siguiente operación es cerrar las puntas de la pretina. Entonces vamos a cerrarla, volteamos derecho con derecho, lo colocamos y vamos a cerrar. Recuerden de siempre rematar. Acá estamos utilizando el hilo azul en la parte superior y azul en la parte inferior para costuras internas, entonces es recomendable hacerlo. Tenemos nuestra punta terminada. Terminamos nuestras puntas.
Ahora vamos a pisar la pretina. Luego de coser la punta vamos a entalegarla. Entonces, para que la terminación de la pretina nos quede mejor, colocamos adentro el pantalón, aletillón, vamos a doblar acá y vamos a unir las dos partes inferiores de la pretina. Nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces está guardada. Vamos a voltear y sacamos la punta. Estamos entalegando la pretina, que es guardar la punta al inicio. Podemos despuntar para mejor terminación a la hora de voltear. Y nos queda de esta forma. Nos quedó guardada la punta, que es la parte interna, y esta es la parte externa. Vamos a pespuntar, a pisar la parte de la pretina. Ya tenemos terminado las puntas de la pretina. Pespuntamos o pisamos la parte de la pretina. Recuerden guardar o colocar hacia adentro la costura para que cuando pisemos tenga mejor calidad. Podemos ver el pespunte que pasamos sobre la pretina y por la parte interior nos quedó de la siguiente forma. Acá, y la parte que guardamos quedó despuntada y la terminación queda mucho mejor. Las dos terminaciones en las dos puntas del pantalón hacemos exactamente lo mismo. Vamos a realizar la bota. Entonces voy a doblar vamos a empezar por la entrepierna. Voy a doblar 1 centímetro y volteo 2. Inicio teniendo en cuenta que por la parte inferior debe tener el hilo de pisar, o sea, en este caso el beige. Doblamos el centímetro y luego y realizamos la bota en las dos piernas de nuestro pantalón. Rematamos y queda lista nuestra bota. Acá tenemos nuestra bota, la parte interna y la parte externa. En los dos lados igual, la pierna derecha y en la pierna izquierda. Presillas y ojal son procesos industriales. Nuestra prenda está lista para ir a lavandería. Podemos escoger cualquier tipo de proceso, pero también se debe tener muy en cuenta que cada proceso va a afectar el cambio dimensional de la tela. Recomendamos hacer un stone y un prelavado.